Espero que me escuchen bien. Estamos ahí, bueno, muy bien, con toda la emoción de estar acá. Qué bueno, de verdad que me tocó compartir este tema y que el doctor Pascal Girot hizo una introducción increíblemente buena y yo me alegro de que mi charla vaya muy en unión de lo que el doctor Girot estuvo exponiendo hace un momento y me imagino que también con Raquel vamos a enlazar muy bien en este tema. Entonces, tal y como se los mencionó Sarita, a mí me toca hablar un poco sobre las soluciones basadas en la naturaleza y su relación con la gestión integral del riesgo. A mí siempre me gusta empezar con una buena noticia. Esta noticia salió en el India Times, en la India, el 9 de noviembre del 2019. Y miren el título, qué importante. Los manglares salvaron cientos de vidas en Odisha y en Bengala Occidental durante el ciclón Bulbul. Y es por eso que debemos de salvar esos manglares. Y un subtítulo decía que el poder de ese huracán se había minimizado debido a la marea baja y el bosque de manglares de Sundarbans. Entonces, qué bueno de verdad que, por ejemplo, nuestros medios de comunicación resalten la importancia de esos ecosistemas y cómo pueden ellos funcionar como protectores también de los medios de vida y de las personas. Pero miremos un poco acerca de qué son estas soluciones y miremos una introducción. Es importante abordar ese paradigma, ¿verdad?, del conocimiento y de la acción frente a los riesgos de desastres con una visión prospectiva, con una visión que mire hacia el futuro y que se enfoque también en el beneficio de los seres humanos, pero a través de la salud de los ecosistemas, ¿verdad?, garantizando esos bienes y servicios que la naturaleza nos presta, y eso nos va a ayudar a reducir los riesgos. También propone un cambio de visión, ¿verdad?, relacionado con lo imprevisible e inevitable de la ocurrencia de los fenómenos naturales, pero sí nos enfocamos en cómo esos ecosistemas restaurados y fuertes pueden ayudarnos a nosotros a realmente aumentar nuestra resiliencia y principalmente la de nuestras comunidades. Y ahí estamos hablando de una buena planificación, de un buen ordenamiento territorial. Otro punto importante es que propone soluciones para poder hacer esa integración, ¿verdad?, dirigida a diferentes actores sociales, a instituciones que están comprometidas con esta gestión integral, y por eso a nosotros nos pone muy felices de que podamos compartir estos espacios con la SECONRED, con INSIBUME, con organizaciones e instituciones que tal vez no están ligadas específicamente a riesgos, pero sí están ligadas específicamente a esas soluciones. Entonces, como objetivo, tenemos dar a conocer esos enfoques y las acciones y las herramientas que se basan en fortalecer todos esos bienes y servicios que prestan los ecosistemas para adaptarnos mejor al cambio climático y, al final de cuentas, reducir los riesgos de desastres. Partamos entonces de un contexto que me gusta mucho, esta imagen que viene de nuestro proyecto de Alianza por la Resiliencia, que el desarrollo y los desastres están en conflicto, porque sabemos que se hace una gran inversión en el desarrollo, pero si no nos preparamos bien ante esos desastres, toda esa inversión se echa por la borda, se va en el tragante. Entonces se anticipa también que hay un incremento en el gasto humanitario, porque hay que pagar mucho más debido a esos desastres, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien preparados hacia eso. Otro punto importante es que para poder lograr nuestros objetivos de desarrollo global, la Agenda 2030, es necesario hacer frente a esos retos que tiene la sociedad y que se exacerban con los riesgos climáticos. Y tenemos entonces que poner en función de eso el manejo de los buenos ecosistemas para poder abordarlos. Y por último, tenemos también como contexto que los riesgos de desastres tienen un impacto cada vez mayor. El cambio climático está agravando estos retos y particularmente a través del aumento de más eventos y de eventos más severos, lo cual tiene que ponernos también como en alerta. Una situación rápidamente de nuestra naturaleza en nuestro país y bueno, podríamos decir en la región,
es que tenemos una deforestación creciente, tenemos limitadas políticas públicas en relación al agua, al uso del agua, y entonces están dominando los usos extractivos y anárquicos. Entonces, todo el mundo quiere agua en el verano, ¿verdad? Pero en el invierno todo el mundo suelta el agua y que se inunden todos los de abajo. Entonces, eso es bien peligroso también. Tenemos una sobreutilización de suelos que está poniendo en peligro esa seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Tenemos una contaminación del mar y hay una degradación de las zonas marino-costeras que está ejerciendo peligro en nuestra flora y en nuestra fauna. Y tenemos una extracción descontrolada de bienes del subsuelo, de las minas y el petróleo, que también está degradando zonas de captación hídrica y degradando también flora y fauna. Y un tema que todos lo conocemos, que es los desechos sólidos y líquidos, la emisión de gases y la contaminación, que es lo que nosotros estamos viendo en todos nuestros pueblos y en todos nuestros ríos. Esto entonces, sumado a que estamos en una de las regiones más vulnerables del planeta, y que además estamos destruyendo nuestra naturaleza, la cual nos brinda bienes y servicios, entonces estamos caminando para otro lado que no debe de ser. Entonces, recordemos que la vulnerabilidad condiciona la calidad de vida de la gente y especialmente de la gente más excluida, que incrementando la posibilidad de la ocurrencia de desastres. Esta es una gráfica pues muy clave, ¿verdad? Donde vemos que ese crecimiento demográfico desordenado demanda una gran cantidad de recursos y un aumento en el consumo, y que si se suma a causas indirectas como un mal manejo y gestión de la industria, de energía, transporte, agricultura, etcétera, causa una gran presión sobre la biodiversidad. Y entonces estamos generando una pesca y una caza excesiva, estamos degradando nuestros biotopos y nuestros recursos naturales, estamos causando daños irreversibles a través de las especies invasoras y estamos desequilibrando vitalmente a nuestras especies a través de la contaminación. Eso disminuye los bienes y servicios de los ecosistemas y causan realmente un gran aumento en la vulnerabilidad de las personas, y recordemos que eso está en función directo a el incremento de los riesgos y por tanto, cuando los riesgos no se manejan bien, el incremento de los desastres. Aquí vemos una gráfica interesante de cómo la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas van teniendo una interrelación, por ejemplo, con el incremento de la temperatura, con la desertificación, con el incremento del mar, con la salinización de nuestras zonas costeras, con la acidificación del océano y con la reducción de los glaciares. Entonces estamos viendo que hay una relación directa de muchos desastres con la pérdida y degradación de los ecosistemas. Para poder iniciar, tenemos que saber que cuando hablamos de la gestión integral de riesgos es necesario diferenciar dos connotaciones básicas del riesgo. Primero, el riesgo natural, ¿verdad? Que está relacionado con daños eventuales y potenciales de fenómenos ambientales que nosotros no podemos controlar. Y está el riesgo antrópico, que ese sí es el que podemos nosotros controlar, que va ligado a procesos sociales que generan condiciones de riesgo. Y cuando vemos la cantidad, por ejemplo, de los riesgos, tanto naturales como antrópicos, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, todo lo que es fenómeno natural, eso pues, es incontrolable. Nosotros lo único que podemos hacer es prepararnos ante eso. Y ahí tenemos las amenazas biológicas, las amenazas hidrometeorológicas, tenemos las amenazas geológicas de las que iguales hemos estado hablando. El día de ayer hablábamos del tema volcánico, del tema también de tormentas, etcétera. Pero cuando vemos las amenazas antrópicas, es ahí donde tenemos que trabajar, en la degradación ambiental, en las amenazas tecnológicas, en las amenazas geopolíticas que nos afectan tanto y en las amenazas socioeconómicas. Es entonces allí donde nosotros tenemos que ir planteando soluciones. Además, tenemos que, cuando observamos los factores subyacentes del riesgo, los que se conocen como los risk drivers, tenemos que ver
que están relacionados directamente también con la degradación ambiental como uno de los principales factores subyacentes del riesgo, ¿verdad? Porque están afectando cosas que aumentan la cantidad de riesgos para las personas. Hay medidas para poder abordar esos factores subyacentes del riesgo y dentro de esas medidas están importantes que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, además de otras, ¿no? El ordenamiento territorial, tener medidas importantes, porque al final de cuentas es mejor gestionar los riesgos en vez de gestionar los desastres. Entonces tenemos que tener esa visión prospectiva, ¿verdad? Y aquí la contribución de la academia, que no me voy a tardar mucho porque la han mencionado bastante desde el día de ayer, pero los tomadores de decisiones están en las aulas. Es ahí donde tenemos que incidir porque es ahí donde vamos a encontrar respuestas. Los estudiantes están liderando las actividades en distintos niveles. Los graduados universitarios conscientes pueden traer realmente beneficios y diferencia a cómo estamos gestionando nosotros nuestros recursos. Y existen muchas carreras que están relacionadas de una u otra forma con la reducción de riesgos, pero hay que aplicarlos, hay que motivarlos a que puedan aplicar sus conocimientos transdisciplinariamente, ¿verdad? Y poder unir a toda esa fuerza. No me quiero detener mucho, pero esta gráfica es bien importante, es una gráfica de la circulación del conocimiento y cómo se compone en 5 subsistemas importantes. Primero el subsistema natural, el sistema social, el sistema económico, el sistema político, el sistema educativo. En primer lugar, el sistema natural, y ahí cada uno de ellos va generando un capital. Cada uno tiene que ir integrando acciones y tiene que ir integrando soluciones para poder tener realmente una gestión integral del riesgo. Pero cada uno de esos subsistemas tiene que ir generando experiencias y conocimientos y tiene que ir trasladándola hacia los otros subsistemas para que vaya complementando el conocimiento. Y al final de cuentas, cuando logramos tener todos los conocimientos apoyando y impulsando, entonces vamos a tener un mejor modelo de gestión integrada del riesgo y eso al final de cuentas se traduce en sostenibilidad. La gestión integral entonces es ver ese enfoque, no solo ver la reducción del riesgo de desastres, sino solo ver la adaptación al cambio climático, sino también ver el manejo y la restauración de ecosistemas. Yo siempre he dicho que muchas veces mis amigos riesgólogos o desastrólogos solo ven el desastre, el riesgo, y no están viendo antes, prospectivamente. Y muchas veces los biólogos solo vemos la naturaleza y no vemos el riesgo. Entonces tenemos que complementar esas visiones, tenemos que hacerlo multidisciplinariamente, inclusivamente, participativamente y prospectivamente. No me voy a detener porque ya lo explicó Pascal en esta gráfica tan linda, ¿verdad? Las soluciones basadas en la naturaleza son importantísimas y van a dar solución a ese cambio climático, van a dar solución al riesgo de desastres, a la seguridad hídrica, a la seguridad alimentaria, a la salud humana, al desarrollo económico. Y también estas soluciones son amplias porque también tienen que estar relacionadas con la mitigación, con la adaptación y con la reducción de riesgos, pero siempre que se basen en la naturaleza. Y en esta gráfica también tiene mucha relación con algo que Pascal estaba explicando, ¿verdad? Y quiero que veamos las soluciones basadas en la naturaleza como una sombría y que está relacionada con muchos conceptos que ya se usan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tiene 4 dimensiones importantes. Las dimensiones estratégicas, las dimensiones de planificación, las dimensiones de ingeniería suave y las dimensiones de actuación. Entonces, en cada una de esas dimensiones encontramos varios conceptos que se han estado trabajando. En la dimensión estratégica estamos trabajando la adaptación basada en ecosistemas y estamos trabajando también la reducción del riesgo de desastres basados en ecosistemas. Entonces, eso es estratégico, prospectivo. Dentro de la planificación espacial, estamos hablando de la infraestructura verde, de la infraestructura azul, de la infraestructura verde-azul, que bueno, ya Raquelita nos va a contar un poco más acerca de eso.
y también, por ejemplo, temas de silvicultura y forestería urbana. Cuando hablamos de ingeniería, ahí estamos hablando de cómo los ingenieros también tienen que suavizar un poco esa obra gris y empezar a meter un poco más de obra verde, de verde azul. Y tenemos, por ejemplo, los sistemas de drenajes urbanos sostenibles, la ingeniería ecológica, las mejores prácticas de gestión, diseño de bajo impacto, diseños urbanos sensibles al agua y, por último, en la dimensión de actuación, encontraríamos los servicios ecosistémicos. Entonces, esos enfoques se basan en los ecosistemas y en la naturaleza para poder adaptarnos mejor al cambio climático y reducir los riesgos de desastres. Ya ven ustedes que ahora están bien unidos en ese multienfoque, pero es un enfoque integrado, ¿verdad? Un enfoque integral. Voy a saltarme esta porque esta me gusta más. Y quiero decirles que, por ejemplo, la fórmula del riesgo es importante y se compone de detalles, se compone de factores como la vulnerabilidad, la exposición y las amenazas. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza están aportando a poder disminuir la exposición, a poder disminuir esa vulnerabilidad, en poder aumentar también esa capacidad adaptativa y entonces disminuir también los peligros, ese riesgo. Entonces tenemos que implementar esas soluciones basadas en ecosistemas como una parte de cuidado del capital natural, que va dando respuestas a las necesidades de la sociedad para poder fortalecer una economía y llegar realmente a un desarrollo sostenible. Estamos hablando entonces de poder fortalecer a la naturaleza en función de las necesidades de las personas. Y aquí esto también es imperante, actuar sinérgicamente en el marco y acciones de todas las agendas, de las grandes agendas globales y verlo desde lo global hasta lo local, pero también desde lo local hasta lo global. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de cambio climático, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de arquitectura, de infraestructura, de hábitat, estamos hablando de reducción de riesgos de desastres, estamos hablando de humedales, de desertificación. Todos tienen que ver unas con otras y tienen que complementarse para poder realmente llegar hasta los objetivos de desarrollo sostenible. Y la oportunidad también es para abrir esa participación a la gobernanza, a través de poder dar paso también a la sociedad civil que se organice y que actúe en pro de poder lograr los objetivos de estas grandes agendas. Hay soluciones que se basan en la naturaleza que tienen beneficios múltiples, la conservación de bosques, la restauración de humedales, por ejemplo, los manglares, el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles, la conservación de la biodiversidad agrícola, plantas medicinales, etcétera. Pero quiero ir también cerrando con esta gráfica que da soluciones y que las soluciones las monetiza, porque muchas veces cuando no vemos monetizar las soluciones, no sabemos si es importante o no es importante. Claro que es importante, porque, por ejemplo, en las montañas y los bosques, proteger y restaurar los bosques para almacenar más carbono y para estabilizar los suelos y frenar esas inundaciones, las grandes escorrentías de agua, nos traen beneficios económicos importantísimos. En los ríos y humedales, por ejemplo, la solución de restaurar estos humedales pueden ayudarnos a absorber y filtrar aguas de inundación, también además de almacenar carbono y proporcionar agua limpia. Y eso también tiene beneficios económicos importantísimos. En las tierras de cultivo, si nosotros restauramos también esas tierras agrícolas degradadas, podemos producir alimentos para más personas. Y eso definitivamente tiene un beneficio económico grande. En las ciudades, el hecho de poder expandir esas zonas verdes, esos espacios verdes, esos espacios de filtración de aguas con infraestructura verde-azul y restaurar esas cuencas hidrográficas, eso nos puede ayudar a reducir esos riesgos de desastres
también con beneficios económicos. Y en zonas costeras no se diga. Por ejemplo, cuando protegemos, que mencionaba Pascal, protegemos un manglar y entonces esa protección y restauración del manglar nos va a ayudar a proteger la línea de costa, nos va a ayudar a protegernos de las tormentas, a evitar la erosión costera, a capturar más carbono. Y eso definitivamente tiene también beneficios económicos. Bueno, cuidar, por ejemplo, la alimentación a través de los peces, crustáceos, etc. Entonces, para finalizar, como lecciones aprendidas, las soluciones basadas en la naturaleza deben centrarse principalmente en la reducción de las presiones no climáticas, en las antropogénicas, en las que causa el hombre, porque es ahí donde nosotros podemos trabajar. Tenemos que involucrar a las comunidades locales, porque son con ellos que podemos trabajar. Tenemos que desarrollar estrategias de varios socios. Y bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Donde estamos actuando con el ICC, estamos actuando las 12 universidades, estamos actuando con la Seconred, con el INSIBUME, con el Ministerio de Ambiente, con un montón de instituciones para poder lograr el objetivo. Tenemos también que aprovechar las buenas prácticas existentes, porque hay muchas herramientas que ya se han generado y que tenemos que aprovecharlas y usarlas bien. Tenemos que adoptar enfoques de manejo adaptativo, integrarnos a estrategias de adaptación más amplias y principalmente este último tema, el poder comunicar y educar a las personas, porque muchas veces hacemos cosas muy bonitas en nuestros proyectos, en nuestras investigaciones de la universidad, pero no las comunicamos y se quedan en los libros ahí metidos en los anaqueles. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos bien, por eso nos tenemos que unir con nuestros amigos de la tecnología, de los medios, para poder llevar esas noticias a las personas y que las personas digan, ese es buen ejemplo, vamos a seguir ese ejemplo. Entonces, yo quiero terminar con esto y decirles que es un gusto estar. Gracias por su atención.